Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de tu podcast con nombre maravilloso. To- Más repetitivo de lo que uno querría. Toque de queda podcast. Así es. Toque de queda, en toque de queda y en distanciamiento social. Por eso que estamos a través del sistema online de Telepodcast. ¿Cómo estás, Catalina? Estamos comunicándonos a través de Ouija, De porque no había otra forma de hacerlo. Exacto. Así que ha tenido un poco de... Bien poco de... ¿Cómo se dice? Continuidad al podcast, pero ahora volveremos. Sí, Volveremos. ajá, ese es el problema cuando uno está repartido en la región, metido ahí en la, ¿cómo se dice? En la ruralidad. En el campo. En el campo, ¿cómo le va en su distanciamiento social citadino? Bien, bien, he estado, son unas peculiares vacaciones y no he hecho mucho, pero supongo que debo mantenerme cuerdo para conservar, para que no me lleve la locura. Algo se tiene que hacer, ¿cierto? Ujú. Oiga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Aquí, ¿Y usted cómo ha estado, por favor? a ver, ha sido unos días bastante locos, Sí. pero también tratando de mantener la cordura. Uf, complicado. Ujú. Oiga, ¿qué tema tenemos para el día de hoy? Hoy día vamos a hablar de un tema que claramente no está en boga ni en la boca de todos. Vamos a hablar de plagas. Plagas, ahí viene la plaga, ¿no? Eso no. No Le tanto. gusta bailar Bailar dentro de casa. de plagas. ¿Cómo, Así es. cómo así, por favor? Explíquese. Bueno, cuando nosotros estábamos pensando ¿de qué podemos hablar en estos momentos de distanciamiento social? Ya que toque de queda debe ser el podcast más intermitente en la actualidad. Dijimos, ¿qué tal si hablamos de plagas? Sí, muy en boga, muy acorde. Exactamente, ¿por qué? Porque las plagas es un tema transversal que va más allá de solo como un tema de salud, sino que también es algo que afecta cultural, socialmente a los pueblos y que también tiene su, podríamos decir, sus pequeños toques paranormales. Sí, me interesa, por favor. ¿Plagas o pandemias o de otro tipo de...? Eso, bueno, ya va más con cómo se ¿Con el área de salud? entiende, claro, cómo se entiende más lingüísticamente el concepto. Si vamos así como a las definiciones más formales, la plaga es cualquier finalmente fenómeno que afecte a otro ser vivo de forma perjudicial. Ah, Y esa definición se adapta más que nada para el ser humano, porque somos nosotros los que desarrollamos, construimos realidades con el lenguaje. ¿o somos nosotros la Eh, plaga? que nos pusimos ecofascistas. Esa es otra cosa que tenemos que hablar hoy día. Se va a tocar Claro, el tema. con todo esto de los delfines en Venecia, con Los, la polución que ha l- disminuido en las grandes ciudades debido a las cuarentenas y el distanciamiento social, los hay pumas en la muchos que han precordillera. comenzado a hablar claro, nosotros como seres humanos somos la plaga. Yo en ningún momento he dejado de decir, ojalá que nos caiga un meteorito y nos haga desaparecer a todos, pero me gusta la conversación que ha surgido respecto a que a veces decir somos el virus, somos la plaga, la humanidad debería desaparecer, es medio ecofascista, porque finalmente la humanidad no es la plaga, el capitalismo es la plaga. Y Ah, no todas las sociedades viven a base del capitalismo. O sea, ¿por qué tendrían que, por ejemplo, los pueblos indígenas o aquellas otras culturas no tan occidentalizadas morir con el meteorito si ellas no son las que están dañando el planeta? efectivamente, pienso lo mismo. Así es. Así que ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando hablamos de Las plagas? plagas, en un contexto bíblico, quizás las 7 plagas, la profecía de que se vienen
vienen plagas, van a caer cosas del cielo y nos van a perjudicar. Eso es lo que primero se me viene a la mente. Creo que la dejé impactada con mi... Su enojo con... ¿Yo? Sí, usted. Yo. Que te conozco bien. Me atrevería a tentar. Vas a regresar, que tocarás mi puerta. Todo esto fue culpa de Marc Anthony. Mire, me hace sentido. Maldito Marc Anthony que acapara el internet. Me hace sentido. ¿Ve? Es tan flaco que puede introducirse por el internet. Lo escucho lejos. ¡Anthony! ¿Ahí? ¿Sí? ¿De verdad? Sí, ay, sí. ¿Me escucha bien? Excelente. Ahí sí. Bueno, La conexión con el inframundo mejoró. indicaba yo, volviendo, corte, rebobinemos. Las plagas bíblicas son lo que primero que pienso cuando se me dice de plagas, las 7 plagas y esas cosas. Así es. ¿Cómo se dice? La religión judeocristiana tiene un montón de historias Son buenas en plagas. sus libros sobre plagas. Exactamente. O sea, ahí también se habla más como de plagas en los cultivos, porque eran grandes sociedades que funcionaban mucho a través de la agricultura, con sus temporadas de cosecha y todas esas cosas. Entonces, evidentemente, una plaga podía significar la hambruna y muerte de muchas personas. Correcto. Ahí también empezamos a ver que empieza a devenir en el lenguaje también la palabra peste. La peste. Y ahí tenemos otras palabras que van surgiendo, como los famosos pesticidas, que es algo que utilizamos hasta la actualidad. Y de ahí, bueno, tenemos el muy conocido caso de Moisés, que vino y le lanzó toda su furia, o toda la furia de Dios más bien, a los egipcios para que liberaran al pueblo. Ya. Ahí estoy tratando de recordar cuáles son, a ver si le achunto a las 7 plagas de ahí. Teníamos langostas, ya. teníamos calor, teníamos sangre, teníamos Mira, aquí las tengo. ¿las encontró? Las aguas. Ya, a ver cómo voy. Plaga número 1. Las aguas se convierten en sangre. Esa es la primera. La plaga de las ranas. Las ranitas, sí. Los piojos. Esa no la hubiese... Piojos. Las moscas. Mosquitas. La terrible peste sobre el ganado. Las úlceras. La terrible peste. La lluvia de granizo y fuego. Y no sé si hay más o si son esas. Falta ahí la más grande, pues. O bueno, no sé si en realidad si esa fue parte Dice de las plagas. 10 plagas de Pero Egipto. cuando... son 10. Nosotros con 7. A mí me vendieron 7 nomás Bueno, en la feria. es que hay tres grandes números bíblicos. El 7. Pero habías dicho algo de 7, 10 y 40. Ya, sí, no, que estábamos hablando de como los números simbólicos de la religión judeocristiana, o las grandes religiones. Tienen otro nombre, pero como se refiere a todo el cúmulo, el islamismo, judaísmo, las religiones cristianas, todo eso. Ya. Monoteísmo. Que tiene sus nombres. Que tiene sus números emblemáticos, que serían el 7, el 10 y el... Y ahí yo dije que el 40 también nos da una idea de por qué ahora hablamos del término cuarentena. Sí, o sea, Por 40 en días. realidad esto... Exacto. A lo largo de, sobre todo el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que suceden en 40 días. Bueno, el Antiguo también, porque tenemos los 40 días que llovió, después los 40 días que llovió en el diluvio universal, y después los 40 días que se esperaron para como que las cosas volvieran a normalizarse. A lo largo de también el Nuevo Testamento tenemos cuando Jesús se fue al desierto por 40 días,
que eso es todo el periodo de Cuaresma, Ah, y por lo tanto el número 40 es por lo mismo, imagino yo que en donde la medicina no era medicina, sino que era brujería, y la religión era sumamente importante para la sociedad, al verse invadidos por plagas o pestes o epidemias, a lo único que quizá podían recurrir era a sus números sagrados. Entonces, si Jesús fue a purificarse al desierto por 40 días, ¿qué dice que esta persona no podrá recuperarse estando 40 días en reposo? Cuarentena. me parece lógico, me parece... Ajá. Ahora, naturalmente, con el avance de la ciencia sabemos que Me no es parece, necesario que una persona esté en reposo 40 días. me parece una cábala. Sí, más o menos una cábala. Así que eso va más o menos respecto a algunos términos que vamos a ir recopilando. Ya, el La glosario. última de las 10 plagas de Egipto, volviendo como a eso, es una que no mencionó, que es la del ángel de la muerte, que en realidad es mi favorita, porque ¿Qué? los ¿Cómo ángeles qué? eran unos muy malditos en el Antiguo Testamento. Los ángeles, antes de ser mensajeros, eran más que nada mensajeros como de la perdición, porque eran como los matones de Dios, po. Se portaban mal la humanidad, bajaban los ángeles, había algo que les molestaba, bajaban los ángeles, después empezaron a aparecer estos seres alados, así como de, ya, felicidad, nació el Salvador, pero antes, o incluso en esos momentos, lo primero que hacía un ángel cuando se aparecía a un humano, un simple mortal, era como, no teman, porque la gente veía ángeles y temía caleta. O sea, nosotros en la imaginería que tenemos respecto a los ángeles es harto así como de este ser alado, hermoso, pero Sí. cuando uno empieza a leer las descripciones de los ángeles en la Biblia es así como una cosa con muchos ojos, o un ser con cabeza de león, otra cabeza de Como carnero una cosa con mucho... Uy, y fuego. suena muy... Entonces, sí, lo que se entonces son más conocería así hoy como, para satánicos. exacto, así como un gran temor ancestral antes de una cosa como maravillosa y pacífica. Buen lado de imagen le hicieron, ¿eh? Exacto. En el cambio me parece que Por bueno. eso los ángeles son mis criaturas favoritas. Uy, Ahora, es posible que después los ángeles tomaran forma humana para evitar todas estas cosas, pero, es que cambiaron de por sindicato, ejemplo, no parece. sé, pues Cambiaron de sindicato por lo que claro, anduve enterando. no hay. Es que, bueno, hubo un cambio de management, parece, en algún momento de la Biblia, porque por eso está el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde, claro, hombre con hombre no se pueden acostar, carnes con 3 patas, la gente se porta mal, le tiro agua, la gente se porta mal, la Dale vuelvo con el sal, látigo. la gente se porta mal, Dale con el le látigo. mato al primogénito. Ah. Pero después llegó Jesús así como el nuevo community manager de Sí. Dios y dijo, A ¿saben ver, qué? compadre, Está yo tomo la como, empresa de mi padre y le vamos a hacer unos cambios acá. claro, así como que mi papá estaba medio patrón de Sí. fondo, entonces yo vine a cambiar aquí el management y lo único que quiero es que se quieran. ¿Sabes? Sí. Entonces hubo sendo cambio en De hecho, el sí. management Es notable celestial. ese cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Dios De pedía hecho, senda vuelta mucho matar gente, muy es brígido. vengativo, muy dale, oye, soy tu Claro, ¿no? Dios, soy tu Dios. Imagínate, imagínate que siendo cambio de paradigma, que incluso los dogmas contemporáneos todavía no lo saben agarrar bien, todavía siguen citando cosas del Antiguo Testamento, así como, muerte, destrucción, 666. Mire. Entonces, ajá, íbamos con nuestros amigos ángeles del management anterior, Y hablaba mucho con la que gente ellos también. servían caleta para, como, claro, eran como los matones de Diosito, Ya. entonces... Claro, castigaban, echaban a Adán y Eva, ellos se ponían con espadas ahí a resguardar para que no volvieran al paraíso. Que dice el patrón que ya no pueden entrar por su dominio, mijo. Justamente, así exactamente habla un ángel. Cuando usted lea un diálogo de Si un algún día ángel llaman en de la Movistar, Biblia, por es favor, un ángel. imagine exactamente ese acento. ¿Ya? Entonces ya, eso después vino, parece que cuando Oye, pero que, ¿a qué cuando Caín mató a Abel, Ya. eh,
también llegó un ángel a decirle así como, oye, ¿dónde está tu hermana? Y el otro le dijo, ¿qué? Si ¿acaso soy el niñero de mi hermana? Ahí de nuevo castigaron. Le dejaron la Oh, marquita. ¿cuál es la marca Y de...? después, la No, marca de Caín, pues. no, yo no me vi esa Bueno, película. y ahí tenemos otras cosas que dicen que de Caín, Caín fue el primer vampiro. Y Ah, todo sí. así, no, sí, ¿Verdad que oiga, venía la de... Biblia, pero tiene. Era bien flight. ¿Y qué? No tengo hermano, hermano. No, ¿y qué? Yo no tengo hermano, tengo que hacerme cargo de mi hermano se cuida. Le había dado haciendo Así hablaba Caín, camotazo en ¿eh? la cabeza. Así Sí, hablaba Caín así, para toda la gente. exactamente. Claro, el diálogo de Caín y los ángeles fue así en coa y con el acento de narco. Él fue exactamente así. Me encanta. Entonces, y ya después, cuando empezó a la humanidad a ser humanidad, cuando empezaron los pueblos a ser pueblos, había unas ciudades muy, muy célebres por su pureza de corazón, su solidaridad a la gente, así como medio parecido a Chile, ¿Ya? que ¿Sí? se llamaba Sodoma y Gomorra. Ah, sí, algo de sabía yo. Sí, Algo me han Sodoma y contado. Gomorra. Se pasaba bien. E- Exactamente. Y Sodoma y Gomorra era esta ciudad llena de virtud. Por lo tanto, Dios dijo, hoy son tan virtuosas que no puedo dejar que compartan eh, terreno con otras ciudades no tan virtuosas. Vamos a mandar a los ángeles a que les den un cariño. Dicho y hecho, los ángeles vinieron y destruyeron Sodoma y Gomorra. Ya, pero... Eh, Oye, dónde quedó el sexo anal acá? Ahí estaba Se sobre saltó una con su parte. anomancia. Eso fue la gota que rebalsó el Ah, vaso eso fue para Dios. el impulsor que Sí, ya. dijo no, Y le claro, mandó... no puedo más, debo mandar a los ángeles. Y le mandó a los ángeles los ángeles de la muerte, que es la décima plaga. Pero qué hacían ellos? No, po. ¿No? Esa es otra idea. Sí, sí, se fueron a la brígida muchas veces. Bueno, algo habrán hecho. Claro. Bueno, habrán hecho ellos también, ¿no? Entonces ya, No eran blancas palomas. jodió Sodoma y Gomorra. Y de ahí, Pero ¿cómo lo destruían? cuando, ¿O eso voy? ¿cómo los destruía? ¿Cuál es la representación del ángel de la muerte, la destrucción, o de mandar a, como dicen los textos bíblicos, de mandar a destruir tales ciudades con qué peste? No sé. Se quemaban, No, no ahí, sé. ahí se fue en la brigia nomás, así como a la mala, pues. Mira, te voy a leer el pasaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Escucho atentamente. Eh, Nos ponemos de pie para escuchar. Llegaron pues, claro, bendito, bendito, ya. Destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, que era uno de estos compadres buena onda de los que le caen bien a Dios, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Y bla bla bla, les hizo un banquete, les cocinó, Pidieron unos y rapi ahí. entonces, claro, pidieron unos Rappi porque estaban en cuarentena, entonces no podían salir a comprar mercadería. Y les dijo entonces los ángeles, espera, Cito. sí, es Se que esto estaba tiraron. más largo de lo que Se tiraron giles culeos. la- aquí. Como que los ángeles le dicen: oye, preséntanos a toda tu familia, y les hace el desfile de su prole, y los ángeles le dicen: tienes aquí algunos más, Espera, venos y tus esperemos. hijos, Por favor. tus hijas. Descansa un poquito, que se escucha robótica. El robot ataca otra vez. Sí. Por favor, prosiga. Estabas Ya, ¿en qué nos quedamos? en una cita bíblica de Sodoma y Gomorra. Ah, sí, ya, bueno, entonces está Lot ahí presentándole a toda su prole a los ángeles. Eso, Y que. de pronto los ángeles le dicen así como: ya, y estos son todos, tienes aquí algunos más, yernos, tus hijos, tu hijo. Y dicen: ya,
todo tu aquí, sácalos. Ahora, inmediatamente, porque vamos a destruir este lugar. Porque fue con desalojo a los conocidos. Tatito Dios está chato, entonces nos mandó aquí a destruir. Esto es posiblemente un parafraseo porque en ninguna parte de la escritura dice Tatita Dios, pero yo pensé que le daba más. Sí. Le daba más. Debería haber, si existiera una Biblia que dijera eso, yo la compro de inmediato. Ajá. Ya. Entonces ahí le dijo a los yernos que había que tomar a sus hijas, le dijo, levántense, salgan de aquí porque Diosito va a destruir esta ciudad. Los yernos dijeron, puta que estáis jodido, caballero, tenéis que irte a ver si tenéis Alzheimer porque ya estáis dando la... No lo pescaron. Ya. Y ahí los ángeles, así como cuando ya estaba amaneciendo, le dijeron, ya sabéis que toma a quien podáis y ándate, porque ahora es el momento, vamos a las 9 desalojamos, compadre, te digo al toque. Sí, así como no mires atrás, no pares, así como escapa al monte, huye, no mires. Y ahí escaparon. Entre eso también está como la clásica de la esposa de Lot que mira para atrás y se transforma en sal. Sí, mire, el 19:24 de Génesis dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Así que esa fue... Y se convierte en sal. Me huele de destrucción. A bomba atómica. Sí. Me huele a bombita atómica para allí. Así que esa. Después vemos que Diosito tiene formas muy creativas de destruir a su gente. Ahí tenemos el ingenio no le falta caer. Claro, así como no, dijo ya, agoté lo del azufre y el fuego, es hora del diluvio. Ahí vino otro montón y lo ahogó a todos. Después dijo, ya, ¿sabéis qué? Ocupé estos dos. Es momento de lanzarme con 10 plagas. Y ahí están las de Egipto. Y la última de estas es la que, para eso nos dimos toda esta vuelta, la del ángel de la muerte. Eso. Ahí Moisés, en cuanto dijo, ya saben que no me está pescando mi hermano, no me deja liberarlos, me voy a ir en la brígida con él. Decapiten un cordero, con su sangre cubran los umbrales de sus puertas. ¿Ya? Y duerman. El ángel de la muerte va a pasar por todas aquellas puertas en donde no haya sangre de cordero y les va a llevar al primogénito. Y todos los primogénitos de Egipto se murieron. Incluido Tom Araya, quien compondría el ángel de la muerte. ¿Ya? Exactamente. Así que... Ahí de ahí viene el dicho, no, pero ¿cómo era lo de la sangre del cordero? Perdón, no. Que tenían que matar un cordero y con la sangre marcar las puertas, ¿ya? Los umbrales de las puertas, para que el ángel de la muerte no entrara y no matara a los primogénitos. ¿Ya? Se murió hasta el hijo del faraón, así que... Opa, por no poner sangre de cordero. Así, y ese fue el golpe más duro a Egipto, y ahí Ramsés dijo, ya sabéis que váyanse, estoy chato, me mataron al hijo. Así que sí, pues ahí es donde después ya se va el pueblo judío y a Ramsés se repite y dice, ¿sabéis qué? No, los voy a perseguir. Y ahí es donde Moisés abre las aguas y todo eso. Todo eso que vieron en la película tan famosa. Claro que sí, pues y Ramsés y todo su ejército mueren ahí en el Mar Rojo. En el Mar Rojo abierto por... Así es. Entonces estas son las grandes célebres plagas, y ya llegando a la época más, bueno, después de Cristo en adelante. Ya. Tenemos ahí, se habla de posesiones, cuando estaba Jesús rondando la tierra, y se dice mucho de que Jesús venía y mandaba espíritus a los cuerpos de chanchos y los hacía... tirarse por los acantilados. ¿Cómo? Después... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuándo dijeron ¿No eso? ¿Sabe eso? No. Yo fui monaguillo. Pero si era sendo exorcista, Jesús.
Por Pero si ¿cómo? hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que le dicen así como va Jesús caminando y de repente llega una señora, oye, ¿sabéis qué, Jesús? Mi hija está eh, Es un chiste. tirándome vómito a la cara, por favor, ven a mi Ah, casa. Y ya. Jesús como, ya, está poseída. Ya. Y llega Le saca el y demonio, no lo sé, mete en pues, un chancho creo y que el chancho se mata. uno de los casos más brígidos era una niña que estaba así como con no sé cuántos demonios en el cuerpo. Entonces Ya. Jesús, ¿qué hace? Expulsa a los demonios del cuerpo y los mete en chanchos. Y los chanchos enloquecidos se tiran por una cantilada. Oh, te puedo creer, no, no me No sé, acuerdo, no, no sabía. era hardcoreito Jesus. Oh, no. Sí. Y eran suyos los chanchos. Me acaba de Ajá. recordar algo, un chiste interno muy, muy bueno. Con chancho, Y ¿ya? bueno, gran parte de las otras plagas de ahí en adelante tiene que ver con la higiene de las personas. Por Ah, bueno, ejemplo, ya, eso es. en- bueno, el asunto con el vino en la antigüedad y por qué Dioniso, que fue un semidios que inventó el vino, se volvió un dios al final, era porque finalmente Y era porque finalmente. causaba Ay, frecuentemente la muerte de las personas. ¿el Entonces, vino? cuando Dioniso, claro, cuando Dioniso vino y se dio cuenta de que si dejaba fermentar las uvas, estas tenían un sabor rico, volvían loca a la gente y ya no estaba contaminada, la gente enloqueció por él. Entonces, esa también fue una forma de solucionar un problema de salud. Tía. Oh, Después ya estuvieron los romanos con sus acueductos que también ayudaron con el problema de tratar las aguas y de que el agua para beber no fuese la misma agua donde se botaban los desperdicios y agua que que nos también debe ver, existieran los déjala baños correr, y ¿ya? eso ayudaba bastante a que también no hubiese tanta enfermedad. Pero después todo eso se fue a la mierda cuando empezó la Edad Media, cuando cayó Oh, Roma y la gente se puso brígida con el fanatismo religioso. ¿ya? Entonces no eran muy conocedores, no había mucho avance científico, la higiene apestaba porque estaban todos estos señores feudales que no les interesaba la salud de su gente. Entonces, bueno, también hay cualquier persona que desarrollara una ciencia o que hiciera avances médicos era porque estaba haciendo brujería, entonces eran torturados, muertos y todo era terrible. Y claramente en esas condiciones de insalubridad se desarrollaron muchas plagas. Y que decimó un montón la población europea fue la famosa peste negra en La los peste negra. 1300. Eh, Que la hallan los y eso ratones, ¿no? fue Las pulgas de los ratones. exactamente. La peste negra mató mucha gente. eh, no había forma de poder deshacerse de los cuerpos. Eh, la pestilencia era tanta que, por ejemplo, no sé, pues, ¿usted alguna vez ha visto el ritual en las iglesias ese de que viene el curita y tira el incienso? Ah, sí, 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 he escuchado esa historia, sí. Era porque tan hediondo lo bueno que pasaba el incienso Sí, para disimular un poquito. exactamente. Ya, y usted piensa de los 1300 a los 1500 cuando vino la colonización de América, esta gente venía con todas esas pestes, todas esas insalubridades y faltas de higiene, Ujú. que claramente las personas de aquí de América que sí tenían higiene, que sí tenían eh, desarrollo y cuidado por sus cuerpos, no tenían inmunidades para todas esas cochinadas que traían los europeos y se murieron en masa. No. Aquí entramos a nuestro querido Chilito. Chile, Eh, Chile. exacto, porque ya en ese entonces empezamos a ver cómo se empiezan el contacto que tienen los europeos con América. eh, Claramente también tuvo su afectación en plagas aquí en Chile, la peste bubónica. Los indígenas no estaban preparados. Se dice que más o menos 25 a 30 millones de seres humanos ¿Qué? murieron con la peste bubónica. Uy, Se dice que es el primer holocausto moderno. De ahí dato que desconocía. vino otra que afectó bastante a Chile fue la cólera. ¿Ya? La cólera que se fue más o menos durante el periodo colonial, el primer periodo republicano.
eh, a fines del siglo XIX. Bueno, no, antes de eso estuvo el tifus exantemático, que fue el que vino ahí en el periodo republicano, y de ahí vino la cólera y la fiebre amarilla. Ese, de hecho, por ahí hay unos eh, versos, unos que se llaman los versos de cólera de la Biblia Ya. popular, que, eh, que son versos con los cuales quedaron plasmados este tipo como de plaga. ¿Y en qué consistía más o menos? O no, no, ¿tú sabes? Los versos de cólera, O en las plagas también, estas plagas que afectaron a Chile. bueno, ahí también la cólera y todo eso también tenía que ver con falta como de higiene, en que no había condiciones básicas de salud, de aseo, de en general como de sanidad de Sí, las personas. alcantarillado, ¿cómo se llama eso? Ese, una zanja. Ah, tengo la palabra en la punta de la lengua. Esa zanja que iba con agua absorbida en medio de las poblaciones de campamento. Pero era un Exactamente, semi-riachuelo, no me acuerdo cómo era el nombre, pero es ese. exacto. Y ya después de la cólera y la fiebre amarilla viene otra gran pandemia, que esta fue a nivel mundial, que es la que se está teorizando ahora de respecto a todas estas grandes pandemias que vienen en todos los años 20 de cada siglo, que es la influenza o gripe española, que no se le dice española porque surgiera en España, sino porque España fue el primer país que reportó sobre esta pandemia. Ah, ¿en serio? Yo pensé que venía de allá. De verdad. Sí, Mi y esa ignorancia. mató a más de 40 millones de personas entre solo el 1918 y 1919. Mi abuelita me contaba Ya. que mi bisabuelo, mi abuelita nació el 29, entonces mi bisabuelo cuando estaba soltero dice que a la gente la quemaban, la tiraban en fosas comunes, porque era tanta la cantidad de personas y tanta la contaminación que tiraba el cuerpo que como que no... De hecho, mi abuelita llama a la gripe española la peste. Ya. Y eso que era el sur de Chile, ni siquiera estamos hablando así como de grandes, de alta densidad de gente, como podría ser Santiago o El Paraíso. Estoy buscando complicado. Ujú. Estoy tratando de recordar de mis tiempos de práctica si esa fosa común que hay arriba en el Cerro la Cruz de los Exacto, Muertos. exacto. Eso mismo estaba buscando Sí, justo eso sí, me porque es más o su menos mente. en el mismo tiempo, pero aquí haciendo memoria, la Cruz de los Muertos del Cerro La Cruz es por otra gran catástrofe que tiene que ver con nuestra naturaleza como chilenos, no tanto como con esta gripe en general, El terremoto de que fue el gran 1905. terremoto. Sí. Exacto, que habían tantos muertos que los fueron a dejar ahí arriba. Para que sepan, si usted vive en el Cerro La Cruz, es muy probable que debajo de su casa haya cadáveres. Bueno, en todo, todo el paraíso en realidad, ¿eh? Porque Ajá, uff, sí. Y esta bueno, historia. eh, después de esa En el grande, 106 fue el terremoto. el, sí, después de esa grande de la influenza, no había tregua, sobre todo porque ahí están en plenos periodos de industrialización, hay más densidad de gente, la gente se pasa del campo a la ciudad. Eh, Viene el gran quiebre económico del 29, Ya, entonces empiezan a cerrarse las salitreras en el norte del país. correcto. Y estos obreros que quedan sin trabajo, con sus familias, no tienen otra que irse a Iquique, así como a confinarse, y hay malas condiciones de higiene, claramente. Después los mandan a labores de cosecha en el sur, o a Valpo, a Santiago, y ahí empieza la epidemia del tifus exantema entre Tifux, 1931 y el 35. cómo era? Tifus exantemático. Y cuál es el término? ¿De dónde viene la palabra? ¿O qué significa exantemático? La palabra tifus o tifus exantemático. La segunda. ¿Qué es exant? La he escuchado. Bueno, a ver,
vamos a hacer trampa. Exantemático, permiso. El tifus claramente exantemático es una forma de tifus, que ya eso se le llama el conjunto de enfermedades que se generan por una bacteria en específico, me parece, Aquí y que en general, así como la peste bubónica, se transmite por picadura, aquí piojos, pulgas, eso. todas esas cosas, y genera fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, Mm, puras cosas bonitas. El tifus Exantemático. Aquí exantemático tengo, es, exantemático. a ver, De la ajá. de la exantema o que va Ah, acompañado mire, de erupción en la piel. exacto. Y generalmente se da en forma de epidemia después de grandes guerras o de desastres naturales. Ay, no sé, como que me dio, no Y sé, de nuevo lo transmiten los piojitos. piojitos. No sé si están escuchando la gente a mi nombre, me empezó a picar el brazo, ¿no? Esa es somatización. Sí. Entonces, este es un buen momento para recordar, si usted está en cuarentena, yo sé que es muy tentador, o bueno, en distanciamiento social en su casa, yo sé que es muy tentador quedarse en pijama todo el día y no bañarse. Es buen momento para que escuchen toque de queda y se vayan una ducha. De hecho, pueden escucharlo mientras se bañan, ¿eh? No, no, estamos Exacto, sí. relajaditos aquí, Sí, compadre, pues sí estamos todos tenemos. entre amigos. En pelotita con los amigos acá. Exacto, ahora tenemos parlantitos Bluetooth, así que nada es. Y bueno, ahí con esa, ya estando en el siglo XX, con esa nueva epidemia, se empezaron a tomar como las primeras precauciones al respecto de restricciones, pues ahí. Medidas de salud eh, pública generales, supongo. Exactamente. eh, Como en todo siempre hay que, llorando, tratar de encontrarle el lado positivo. Todas estas grandes pandemias, por lo menos en el siglo XX en Chile, ayudaron de a poquito a ir viendo que era necesario regular la salud, regular la sanidad y tener algunas medidas básicas para que Chile entero no terminara muerto. Ya. Entonces, aquí lo que se hacía con la tifus era agarrar a las personas que estaban en la calle, llevarlas a una casa de limpieza y darles un rapado completo de pelo. Uh, los Se les pelados. duchaba y se les desinfectaba las ropas. ¿Y de qué año fue esto? Y ¿Años? entre el 31 y el 35. Ah, Ujú. Y bueno, antes de eso se aislaba a los contagiados eh, y ahí se les dejaba en el domicilio, se alejaba a las personas. eh, y esto ya era algo que venía desde la cólera. Hay un boletín de medicina de 1886 que se llama ¿Cómo se evita el cólera? Estudio de higiene popular. De nuevo, cosas importantes que hasta el año 2020 son vigentes, que es higiénico, lavarse las manos, mantener en general la desinfección. Hay que ver, por ejemplo, en otros puntos del mundo, cómo la presencia del jabón ya. fue una ayuda enorme para detener enfermedades, porque de verdad hay muchas enfermedades que se transmiten solo por la suciedad que se lleva en las manos. Así que, Así que a lavarse las cosas para pensar. manitos. A lavarse las manitos. Eh, ya después hay otros casos, la poliomielitis, tuberculosis, sífilis La y tuberculosis. toda La tuberculosis que fue. la higiene. Estuvo bien de moda aquí en la quinta región, ¿eh? No, no, Sí, no por así decirlo, pero sí, se hicieron. sí. Grandes de los que. Centros médicos de la quinta región, que aún existentes y Ujú. vigentes, partieron como centro de acogida para personas con tuberculosis. Sanatorio Valparaíso, el hospital de Peña Blanca. Fueron hechos como bien aislados de la Aparte ciudad. que la tuberculosis. Aparte que la tuberculosis es una enfermedad de por sí visualmente muy chocante, porque estáis viendo a una persona que se va en sangre con su tos. Entonces, Sí, sí. como que la gente, aparte de la enfermedad, crea un alarmismo gigante, pues si la gente ve sangre y se altera. Por eso también es que la salud mental a veces es tan poco tomada en cuenta, porque nunca tenéis sangre para ver. Oiga, es sí.
Uf, Uf, sangre. uf. Y a ver, ahí ya hasta el día de hoy, gradualmente, se han dado importancia mucho mayor a los sistemas de salud. En 1892 surgió el Consejo Superior de Higiene y el Instituto de Higiene. Eh, Ahí empieza a dársele al Estado las herramientas para controlar las epidemias. eh, de ahí, de pasar a controlar cosas fundamentales de higiene, y también empieza eh, a verse la calidad de la carne, de la leche, el alcantarillado, tareas de desinfección generalizada, todas esas cosas. Pues ahí se generan los desinfectorios públicos, policía sanitaria en los puertos, en las ciudades, y todo eso para controlar estos brotes epidémicos finalmente, pues. ¿No fue por también nuestra epidemia que Bernardo Higgins inauguró el primer cementerio? Oh, pero el primer cementerio es de Quillota, ¿ah? Opa, el primer cementerio de Opa, Santiago. opa. A ver. ¿O no? Si mal no recuerdo. Una historia de cementerio. Quedé con la curiosidad ahora. Yo me acuerdo que algo hizo. Hmm, A ver. Lo bueno de estar en la Ouija online es que yo puedo aquí tiro Estamos a conectados a Bernardo los antepasados. Aló, Bernardo. Higgins para preguntar. Aló, Claro, don oye Bernardo, aló, Aló, ¿verdad guacho, que guacho usted Riquelme. ¿Me escucháis? inauguró un pan? Creo recordar, no sé. Puedo estar A equivocado. ver. Cripta de Higgins, patio de disidentes. En 1821, por decreto de don Bernardo Higgins, se creó el Cementerio General, Los locos primer 20. cementerio público de Chile. Y ¿Y cuál fue la plaga famosa en 1820? a ver, Creo que el cólera que me dijo usted, ¿no? cementerio. ¿Mm? Creo que el cólera que me dijo usted. 1820. Como por cólera. 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 Co- 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 Cólera. Ah, bueno, yo creo que gran parte debe haber sido por Quizá eso. no es exactamente eso, pero puede que sea que en el cementerio general inaugurado por Bernardo Higgins exista lo que se llama el patio del cólera. A ver, ¿cómo qué? ¿Patio del cólera? Uy, no. Se cayó en un hoyo la cara. Ay, no, ahí volvió. ¿Está bien? ¿Está bien ahí abajo? Fue a meter al patio del cementerio que no conoce. Parece que la presencia de Bernardo Higgins me la guió la Ouija. Sí, no se picado el guacho. Eh, pero lo que yo estaba diciendo es que en el cementerio general está el patio del cólera, entonces pues eso, Sí. a lo que usted recuerda. Ujú. Bueno, ya nos venimos acercando más a la actualidad, ¿eh? En su temario. ¿Qué continúa? Ajá, perdón. ¿Me escucha? Ahora sí. Continúe. ¿En qué estaba usted? Estábamos hablando de el cementerio general Bernardo Higgins y si surgió a base de como una gran epidemia. Ujú.
Creo que no, surge a base de, curiosamente, los helados. Pero sí, dentro del cementerio general, debido a los 40.000 muertos que causó la epidemia del cólera en Chile en el año 1886, se creó lo que se llama el patio del cólera. Ah. Oiga, Ujú. dijo la palabra helados. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Se ahogaron con un chocolito. no, se originó porque los helados en ese entonces eran un bien preciado. Eh, a ver, A ver, por favor, no, sí. No le eche la culpa a quien no corresponde, porque no. no, ya estoy viendo lo que pasa. Es que como eran un bien muy preciado los helados, porque no había refrigeradores y el hielo se tenía que bajar desde la cordillera en el lomo de los burros, llegaban 2 barriles de hielo a la semana. Y los miembros del cabildo recibían una ración de nieve para prepararse helados en sus casas. ¿Ya? Pero no había plata para construir el cementerio. Entonces, ¿qué hizo don Bernardo? Le quitó a los miembros del cabildo su ración de nieve y se la cedió a la administración del cementerio, que la vendía, pues, y con eso se pudo financiar la existencia del cementerio. Gracias, don Bernardo. Gracias, don Bernardo. Yo pensé que los helados habían matado a Así mucha que, gente. Así. se El imagina. caso de los 800.000 helados York envenenados. Oh, eso podría suceder. Eso es una demanda Pero no múltiple con los muy buena. heladitos, no con los heladitos No, York, porque los no. heladitos York son buenos. Son de Playa Ancha, hermano, vamos. Sí, las cosas de la República Independiente de Playa Ancha no le han hecho daño. No sé aún. Así que Ah, bueno, y antes, eso, pues de ahí. eso, ¿Perdón? antes del tema del cementerio, usted estaba diciendo otra cosa, no me acuerdo qué era. Pero se venía acercando a la actualidad. En los cambios de normas Sí. sanitarias que han atraído posterior cada epidemia. Ujú. Sí, bueno, también aparte de todas esas políticas, de la comisión, el Consejo de Higiene que se generó, Eso. de ahí en algún momento, en 1872, se dictó un decreto que hizo obligatoria la enseñanza de la higiene en los colegios fiscales. Ya en el 1887 empezó esto de la vacuna obligatoria y todas estas cosas más tiradas hacia una medicina más social para, eh, para prevención, que es finalmente para lo que existe, se genera la atención primaria. Cuando usted ve los CEFAM, ve los consultorios donde uno va a hacer la fiesta en la mañana, Correcto, esos existen vía social. porque para promover y para prevenir, nunca han sido para atender el daño. La atención primaria existe básicamente para que jamás llegue a existir el daño, para que uno sea higiénico, sea sano, sea en general consciente y con el estilo de vida saludable pueda impedir que le lleguen las patas. Pero, todos sabemos. Pero como seres Pero. humanos que somos, nosotros relacionamos ir al médico cuando ya estamos con síntomas de cualquier cosa. Para que aprendan. Ujú. Y a ver. Bueno, ahí van a surgir las universidades, la Universidad de Chile, con su facultad de medicina. Empieza a sensibilizarse la gente respecto al rol fundamental de la salud pública. Hasta el día de hoy, en donde nuestra salud es un bien de consumo. Exacto. ¿Qué diría Andrés Bello? Que paguen. Paguen. Oiga, ¿y qué cree usted? A mérito personal, 2 puntos. ¿Cuál
¿Cuáles cree? Porque no hablamos Respecto del tema que está de moda, de la pandemia mundial, coronavirus. coronavirus, corona, lávese las manos, hágalo seguido. ¿Cuál cree usted que serán las medidas a tomar en un futuro por, esperemos, roguemos al Señor, una un ministerio de salud óptimo o competente? ¿Cuáles serán las medidas a futuro posteriores? Bueno, yo creo que como todos los estremecimientos socioculturales que han emergido, no me refiero solo a los actuales, sino en general cuando existen estas grandes revoluciones de pensamiento, ya sea por una catástrofe, por alteración como humana, cualquier cosa que venga un nuevo cambio de paradigma, o sea, todas estas cosas que se están viendo respecto al COVID-19 y esta gran pandemia y el cómo estamos ahora, y en general cómo se demuestra que en general el capitalismo no sirve para nada, para cuidar el bienestar de la gente. O sea, es un sistema que no está pudiendo aguantar que la gente lleve en 2 semanas. La censuraron. Tiene que haber un sistema mejor. Oye, pensé que la habían censurado. La censuraron. El ministro. ¿Qué sucede? No, ahí sí está. Que se le había cortado justo en su discurso. Me censuró. ¡Uy, estúpido Mañalich! Todo porque dependo de ti para trabajar. Debe ser amigo de Mar Anthony. Los dos con MB, todo calza. Pero no podrás silenciarme, Mañalich. Oiga, muy buena su crítica al capitalismo, me encantó. Pero yo le decía... Yo siempre estoy dispuesta a criticar el capitalismo. Pero yo le decía en medida, no sé, como en cosas más banales, más que el capitalismo. Bueno, sí, yo también, que caiga el capitalismo luego. Pero me refiero, no sé, después de la polio, no sé, hay que hervir los alimentos. Después ahora supongo que ¿qué medida ocupará o quedará en la distancia social quedará? No sé, ¿qué medidas quedarán en el Chile del futuro, posterior, pasada esta crisis? La gente se va a lavar más las manos, se va a caer más rápido el jabón, no sé. El papel higiénico sí, va a ser comprado en cantidades colosales también. Mire, lo que yo veo posible, así como... El Chile del 2030. Ya, como en mi piso más bajo de expectativa es que se hagan las cosas que uno que como que dicen ahora, pero que deberían estarse haciendo constantemente, que es por ejemplo higienizar constantemente lugares, así como el transporte público, metro, eso. Sabes que algo básico que debería hacer la gente siempre, como que quede la cultura, algo que se ocupa mucho en la cultura asiática, es decir, yo estoy resfriado, ocupar... ¿Me escuché? Mascarilla. No sé si es algo que pueda quedar. ¿En serio? Yo pienso que va a quedar, porque hay gente ya... Sí. No sé, la gente... Mira. Yo creo que está tan conectado a Oriente conmigo, está como homologarlo a la cultura occidental. Es que pueden ser, miren, no sé, mejor no digo nada, porque iba a dar un ejemplo tan burdo, pero pueden ser una medida adquirida, no sé, por ejemplo, alguien que se resfríe va a ocupar mascarilla, porque la gente no ocupa mascarilla, yo cacho, porque lo encontraba ridículo los asiáticos, pero ahora para tener, como ya tiene ese raciocinio, si tú estás resfriado, no licencia, te van a dar mascarilla para seguir trabajando, porque el capitalismo no lo van a hacer bajar nunca, los desgraciados. Claro. O sea, yo creo que como todos somos seres de imitación, entonces si vemos que fulano está usando una mascarilla, va a ser más socialmente aceptable que usemos mascarilla.
Pero siento que cosas como esa, a veces la gente descansa mucho y es algo que pasa ahora, descansa mucho en el guante y en la mascarilla cuando todavía la política más o la medida más certera sigue siendo lávese las manos, desinfecte. Pero la Sí, es que gente, la gente con mascarilla y con claro, guantes se cree inmune a todo. exacto, Crucen cuando rojo en los finalmente semáforos, ya no tengo eh, mascarilla y guantes. nada, se tiran de un edificio de 9 pisos porque la mascarilla lo va a proteger. Entonces, no, Correcto. eh, entonces, claro, como medio, así como en nuestra idea de la medida floja, sí, puede que quede. Cuando finalmente, y luego vamos a tener que enfrentarnos al hecho de que, oh, estos guantes están siendo agentes contaminantes, esta mascarilla igual, Esta mascarilla que y vamos desocuparon a y tener, tiraron en el piso con el virus. exacto, o esta mascarilla que está usando todo el día, que me la meto al bolsillo Correcto. y la uso al día siguiente Me, porque me la bajo un poco no para hablar puedo, por teléfono. claro, o me pica la nariz, entonces me rasco ahí y Es, adiós, inmunidad. exacto. El Chile. Entonces, El chileno, es que el chileno es así. Bueno, ojalá no sé, sobrevivamos espera. y sobrevivamos a este toque de queda podcast y haya mucho más capítulos. Sí, no, y ya si esto funciona y queda medianamente decente, hay que hacer más podcast de distanciamiento, podcast, toque de queda de verdad en casa. Sí, sí. En medida que no podamos salir de la casa. Hombre no respetó la cuarentena. Es ver- Cooperativa.cl. Hombre no respetó la cuarentena y viajó en bus hasta Quillota. Hace 2 horas. Esto Con, no para mí, es verdad. con eso me quiero. Cooperativa.cl. Es verdad. Cooperativa.cl yo no sé. Ay, esta estúpida ciudad. Ah, ya, Tomó, a ver. supongo que si sobrevivo, Y fue detenido habrá cuando se otro toque dirigía. de queda, así que Ah, no, pero fue dirigido no, cuando se dirigía a Quillota en bus. Y lo dejaron en la pero lo comisaría de pillaron. La Calera. Pero eso está pasado, Quillota. Chofer detiene la comisaría de La Calera. Se A lo menos bajaron. que haya venido así como, Contagiado. oh, no, ¿De qué dónde venía? terrible. No quiero ni pensar. En cuanto termine este podcast, voy a ir a leer esa noticia y a ir. Se las mando de inmediato. Muchas Vaya a lavarse gracias. las manos, póngase su mascarilla y su guante para ser inmune. Exacto. Oiga, ¿y alguna reflexión final? ¿Alguna reflexión final? Tratemos de abandonar esos ecofascismos. Yo lo digo porque es como ¿Sí? mi última gran deconstrucción. Porque sí, ¿Usted se sigo, desconstruye? ¿Cómo? una ¿Qué? parte de mi corazón sigue esperando que nos caiga un meteorito, pero sí me hizo replantearme desde dónde lo estoy viendo. Pues si el capitalismo no lo es todo y como la cultura occidental no es todo, y esa es la que tenemos que destruir para que el planeta no sea destruido. Yo quiero quemar todo Chile, pero que no, ni que ningún meteorito pase encima de nuevo. Uh-huh. Ah, Así bueno, que eso. excelentes Lean palabras. sobre el ecofascismo. Ecofascismo. Eso, yo también saludar a toda la gente que nos está escuchando. Este ha sido un capítulo más de vuelta a lo que es la contingencia. Pronto volvemos con las secciones, con los relatos paranormales, Bueno, igual con todas esas hablamos de cositas. angelitos destructores hoy día. Dejó el tema de nuevamente ahí enganchado. Yo creo que ángeles Ah, fuimos y desde el cielo. por favor, Es que, háblenme, es que, conversen, es que no, por favor. Dejémoslo no sé si es un mi tema siguiente capítulo porque favorito son lo que es el karma es que va a pasar y no va a pasar. Entonces le digo, sí, dejémoslo para el siguiente. No suele suceder. Y en la y contramufa. el siguiente jamás sucedió. Contramufa, correcto, ¿eh? Ajá. No, pero es un tema al que siempre estoy abierta a hablar y que no importa cuándo y no importa qué, si podemos hablar de el origen de los completos y yo voy a encontrar una forma de vincularlo con los ángeles. Oiga, me encanta. Ojalá haya un capítulo de exactamente eso. El origen de los Puedo completos decir como
y la Como vinculación. David Arellano conversó con un ángel para crear Colo Colo. Oiga, yo creo que dejemos el capítulo hasta acá. Sí. Porque si no, no sé lo que va a pasar. Muchas gracias por escucharnos. Sí, si no va a devenir. Síganos en Spotify, iVoox, YouTube, Google Podcast y Sí. en todos lados. Sí, por favor, moléstenos. Eso. Pronto volveremos con más cosas paranormal y misterio. De todo un poco. Toque queda, de todo un poco. Luego, De todo un poco. En este nuevo Chile, en esta nueva sociedad, de todo un poco. de todo Todo un está poco. entremezclado. Correcto. Así que muchas gracias por escucharnos. Va a tener varios cortes, ustedes saben, este capítulo, pero tuvo varios cortes, pero se hizo lo que se pudo. Pero bueno. Ajá. Estamos trabajando para usted. ¿Quiere despedirse con alguna canción final? Marc Anthony. Ya, pongámonos una de Marc Anthony. Bueno, nos vamos con Marc Anthony. Muchas gracias por escuchar. Esto ha sido Toque de Queda. Hasta luego. Chao, chao.